Entonces ahora vamos con la parte de la memoria de almacenamiento, ¿sí? Que es más conocida como memoria ROM. También se le conoce como memoria EPROM o NAND flash o memoria flash. Básicamente eso es como su nombre, los nombres que más se le conoce. ¿Qué es esta memoria? Obviamente cuando tenemos un terminal, compramos un teléfono, siempre decimos ¿cuánto tiene almacenamiento? Eso es básicamente la memoria ROM, ¿sí? Es una memoria flash, una memoria es básicamente un disco de estado sólido, viene siendo el disco duro del celular. Como podemos ver en los computadores hoy en día, ya se está incorporando la parte de disco duro SSD, que quiere decir disco duro de estado sólido, que básicamente viene siendo un integrado de estos, que sirve como almacenamiento. Entonces la función de esta memoria no es nada más que la de almacenar. El funcionamiento es almacenar el sistema operativo, almacenar toda la información y en fin, todo lo que tenga que ver con almacenamiento de datos. Entonces de aquí parte y ya lo que es todo lo que respecta a la parte de software es donde se almacena ahí también. Ahí se almacena el sistema operativo y todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con almacenamiento. Entonces eso es lo que me determina la capacidad de almacenamiento. Como ustedes pueden ver, esa es una tarjeta de Sony Z1. Aquí encontramos que esta es la memoria flash. Por lo general, como les decía, de los componentes más grandes, de los integrados más grandes son el procesador y la memoria flash. Entonces la forma más fácil de identificarlo es por su tamaño. Y yo me doy cuenta que esta es una memoria, a pesar de que es un teléfono Sony, la marca es Toshiba. Entonces Sony, en este caso de este teléfono particular, solicitó la fabricación de este microcomponente a la marca Toshiba, ¿sí? De acuerdo a unas características requeridas por Sony. Y así igualmente podemos ver que también la parte de los iPhone también trae almacenamiento marca Samsung y hay muchísimos otros más microcomponentes de almacenamiento que son de diferentes marcas. Entonces básicamente eso es lo que respecta a la parte de memoria flash, de almacenamiento o memoria ROM. Ahora vamos con la memoria RAM, RAM, como su nombre lo dice. Su sigla lo traduce Random Access Memory, ¿sí? Básicamente eso es lo que traduce la memoria RAM. ¿Cuál es la función de la memoria RAM? Como su nombre lo dice, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Quiere decir, esta es una memoria que se puede escribir y reescribir infinidad de veces porque esa es su única función, de escribirse y borrarse a la misma vez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el procesador decodifica la información, nosotros necesitamos pues ver qué es lo que estamos trabajando. Entonces el procesador le envía esa información a la RAM, la escribe sobre la RAM, entonces hace que nosotros podamos ver lo que el procesador nos ha enviado, mientras el procesador está cumpliendo otras funciones. Entonces el procesador es decir, decodifica la información, la envía a la RAM y nosotros estamos viendo mientras él está haciendo otras labores. Eso lo que hace es que el procesador descanse y pueda hacer múltiples procesos. Entonces básicamente lo que, por decirlo así, la RAM lo que hace es sostenerme lo que yo veo, ¿sí? Sostenerme. Entonces la información se escribe en la RAM y yo lo que hago es ver ver lo que me ha enviado el procesador sobre la RAM. Entonces lo que yo estoy viendo está escrito sobre la RAM. Entonces a medida que yo voy cambiando de procesos, de funciones, todo se va montando en la RAM. Entonces de acuerdo a la capacidad de la RAM, asimismo puedo ver muchos procesos y eso lo que técnicamente también lo hace rápido. Obviamente eso también influye mucho en la parte de que un teléfono sea rápido o no. Entonces, es decir, procesador y RAM van de la mano para que un proceso sea de óptima velocidad. Eso es lo que hace que nosotros podamos hacer que el teléfono funcione rápido. Esa es una función muy básica de esto, pero que es muy importante en el equipo. Bueno, entonces ya, pues como les decía, identificar todos los componentes de una board es muy complicado porque para eso sería más fácil contar con un plano, pero de todas maneras por sus formas y ya con todo lo que les he hablado podemos identificar algunos, medir y obviamente identificar sus daños
Por ejemplo, aquí encontramos estos que se llaman osciladores de frecuencia, muchas veces ayudan a la parte de señales y también a la parte de modulación de corriente, ¿sí? También encontramos acá, estas son antenas, ¿sí? Estas que ven acá son antenas. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, acá podemos ubicar que hay antenas, entonces aquí obviamente ya podemos decir que está el módulo de radiofrecuencia, ¿sí? Entonces, identificando, por ejemplo, otra parte de componentes, encontramos que ya aquí encontramos, digamos, para poder identificar 100% el microcomponente tendríamos que tener un plano, pero ya sabiendo eso podemos decir que acá está la parte de radiofrecuencia, hablando de que aquí puede estar el del Wi-Fi, puede estar el de Bluetooth, que muchas veces Wi-Fi y Bluetooth es el mismo integrado, GPS, amplificador de señal, todo lo que tiene que ver con radiofrecuencia, entonces podemos encontrar en el sector. Hay un módulo que se llama módulo de banda base también, que se encarga de la parte de comunicaciones, que es otro integrado. Y en general la parte de comunicación en cuanto a integrados pues son muchos, pero como les digo, pues no todos son fáciles de identificar, pero con el plano pues los identificamos. De todas maneras ahora vamos a hacer un ejercicio de identificación de componentes con una imagen de una board y miramos cómo se identifican también, cómo pueden ustedes buscar en internet e identificar las partes. Aquí por ejemplo tenemos conectores de antenas, contactos de antenas que van al backcover, ¿sí? A la parte de plástico, que también van las antenas ahí para que aprendan a identificarlas. Todo eso que tiene que ver aquí son conexiones de antenas. Hay otros componentes que se llaman, yo les digo amplificadores, bueno, son amplificadores, son básicamente, como su nombre lo dice, son amplificadores de señal, que son estos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siempre van ubicados en la parte de, aquí por ejemplo encontramos una parte de radiofrecuencia de un S3 mini, aquí puede estar perfectamente el integrado del Wi-Fi, ¿sí? Entonces muchas veces cuando el Wi-Fi se cae o falla, es porque este integrado está fallando o este amplificador está fallando. Entonces hay que resoldarlo o reemplazarlo. Ya reemplazar un microcomponente de esos es sumamente complejo, ¿no? Obviamente ya hay componentes que son muy complejos para la parte de reemplazo. Entonces identifiquen este microcomponente, vea que hay otro oscilador de frecuencia, ¿sí? Entonces por eso nos podemos dar cuenta que aquí hay un circuito de señal, de esa forma me doy cuenta que hay un circuito de señal. Ya, por ejemplo aquí en este S3 mini encontramos que aquí este integrado es el encargado de la parte de display y táctil. Como pueden ver, acá está el conector de display y táctil. En un caso muy particular, llegó un teléfono que no me daba imagen. Entonces yo lo que hice fue sustituir este integrado. Casualmente acá lo tengo, el que sustituí lo saqué de acá y lo puse acá, obviamente pues con mucho cuidado. Yo les voy a mostrar cómo se va a hacer la sustitución. Entonces pues ya obviamente toca seguir, digamos, si hay componentes que usted no identifica, buscando en internet. Ahora miramos cómo buscamos esa parte y para poder identificar todos los componentes de una tarjeta board. Hay otro componente que no hemos hablado y es el slot de la SIM, ¿sí? Este es el slot de la SIM o bandeja de la SIM, como se le llama comúnmente. Esto tiene 6 contactos y obviamente cada contacto tiene un propósito, ¿sí? Entonces, para hacer una explicación rápida, tenemos que cada contacto cumple una función, ¿sí? Por ejemplo, un pin empecemos. Este cumple la función de data o datos, envía información del número de teléfono y el código de autoidentificación a la memoria del teléfono, ¿sí? Tenemos otro contacto. Este contacto es muerto, este es tierra. Entonces, para poder identificarlo si es tierra o no, lo medimos con continuidad, ¿sí? A ver si nos da continuidad, entonces sabemos que es tierra, ¿no? Cuando hablamos de continuidad, pues es básicamente tocándolo a la tarjeta, en algún contacto de la tarjeta, para ver si es tierra. Porque puede que esta información esté, digamos, lo que yo les estoy diciendo, esté acá abajo,
y lo que está acá abajo le estoy diciendo está acá arriba. Entonces la forma más fácil de identificar es con haciendo tierra, entonces ya nos damos cuenta cómo es la serie, cómo viene ubicado cada pin. Entonces, data, este es muerto, este no funciona, tierra, el CLK, ¿sí? Básicamente se emite pulsos a la memoria, emite pulsos directamente a la memoria, y ese es el de reset, ¿sí? Lo que hace es reiniciar los datos de la SIM a partir de una señal recibida por la memoria. Y la parte de voltaje, obviamente tiene que tener un voltaje para poder funcionar. Entonces, como ustedes pueden ver, cada SIM tiene un contacto y ese contacto debe hacer en cada pin para que funcione bien. Bueno, algo que quería hablarles así muy por encima es acerca de la estática. La estática, yo creo que ya la deben haber escuchado, básicamente es una corriente que se genera a consecuencia de acumulación o exceso de carga eléctrica. Generalmente esta se genera por fricción, ¿sí? No sé si ustedes han notado, nuestro cabello tiene mucha energía estática porque esta se genera por fricción con el viento. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto que a veces ponemos nuestro cabello como al lado de un televisor y los pelos se paran, precisamente por eso, ¿sí? Es por la estática. Entonces lo que hace es descargar esa energía, ¿sí? Obviamente nuestro cuerpo tiene esa energía estática. La estática, digamos, es generada por la corriente, ¿sí? La corriente genera estática y el voltaje genera campo electromagnético. Como ya hemos hablado de voltaje y corriente, entonces ya saben que les estoy hablando, ¿sí? Entonces la energía estática. ¿Por qué quiero hablar de la estática? La estática puede generar daños en los teléfonos si nosotros no los descargamos bien. Cuando usted va a manipular una tarjeta y si tiene duda de que tenga estática o no, sencillamente cójala de los extremos, ¿sí? O usted puede tocar alguna pieza metálica donde usted pueda descargar su energía estática. Por ejemplo, hay veces que tocamos piezas metálicas, ya sea de aluminio o hierro, sentimos que nos pasa corriente, es porque estamos descargando esa corriente estática. Eso es básicamente. Entonces usted puede utilizar ya sea una manilla antiestática o unos guantes antiestáticos, ¿sí? Para evitar de pronto descargar esa energía en el teléfono y hacer daño, porque pues básicamente esta es una energía parásita, por decirlo así. Entonces puede generar algún tipo de daños.